jóvenes, buenas noches. Este es el primera unidad, la lección número 1, donde desarrollaremos la asignatura Control de Gestión, Auditoría y Supervisión. Durante esta lección abarcaremos diversos temas que irán enriqueciendo nuestra formación profesional. El horario que compartiremos durante este semestre es los días lunes y martes de 6 y 20 de la tarde hasta las 8 de la noche. Estudiemos o veamos algunos conceptos básicos respecto a qué se entiende por auditoría. Arthur Holmes establece que la auditoría es el examen crítico y sistemático de la actuación de los documentos financieros y jurídicos, en el que se refleja con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los mismos. En efecto, este tratadista, este especialista en auditoría, primero precisa que la auditoría es un examen crítico y sistemático, que corresponde básicamente a evaluar los documentos que son sustentación de los estados financieros, a efectos de averiguar su exactitud en cifras, su integridad de la documentación sustentatoria y, sobre todo, si estos son auténticos o no. Otra apreciación tiene el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, donde dice que la auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con los informes, o sea, con los estados financieros, respecto a las actividades económicas y otros acontecimientos del ente auditado, o sea, de la entidad que vamos a pronunciarnos, que vamos a auditar, con la finalidad de verificar el grado de veracidad de donde fueron tomadas las evidencias y asimismo determinar si estos estados financieros han sido elaborados de acuerdo al principio o a los principios contables aplicables en caso de cada ente. Otra definición de auditoría tiene la Federación Internacional de Contadores, la cual establece que es el examen independiente de la información de cualquier entidad, ya sea lucrativa o no, no importando su tamaño o forma legal, cuando tal examen se lleva a cabo con objeto de expresar una opinión. Que duda cabe que la auditoría, básicamente la financiera, tiene como objetivo principal de emitir una opinión respecto a la razonabilidad como están expresados los estados financieros. Y entonces, veamos qué objetivos tiene, después de entender cada uno de los conceptos que hemos mencionado, qué objetivos tiene la auditoría financiera, ya en este caso en particular. La auditoría financiera tiene como objetivo examinar a los estados financieros preparados por una entidad a efecto de determinar si estos presentan o no la situación financiera y económica en forma razonable en cuanto a las operaciones tanto de efectivo como de flujo efectivo y si fueron elaboradas teniendo en consideración los principios de contabilidad generalmente aceptados. Otro objetivo, según un tratadista, Davies, establece que la auditoría debe precisar la situación financiera y las utilidades de una empresa para conocimiento de los usuarios en general. Los usuarios, en este caso, pueden ser
o son los propietarios, los socios, los accionistas, los gerentes, los funcionarios o directores, la banca, los inversionistas, inclusive los propios trabajadores, el Estado, los clientes, los proveedores, de alguna forma tienen interés en saber respecto a la situación financiera, el resultado de esa auditoría. Anteriormente también se tenía como objetivo que la auditoría tendría a descubrir fraudes o malversaciones, a descubrir errores. Sin duda, este concepto ha ido evolucionando, estos objetivos han ido variando, toda vez que el ejercicio de la auditoría pues va, digamos, actualizando sus conceptos, actualizando sus normas, y por ende no tanto se dedica a descubrir fraudes o malversaciones, sino todo lo contrario, se dedica a ser parte de la etapa de los consultores gerenciales para brindarles la mejor de la información a efectos de que tomen la mejor decisión. Antes la auditoría se enfocaba a precisar solamente la situación financiera y el negocio y las utilidades o los resultados de los negocios, pero a descubrir fraudes, malversaciones, errores y obviamente a imputar responsabilidades. El auditor del pasado era aquel que se dedicaba, como reitero, a detectar fraudes o errores para aplicar sanciones. El auditor se convertía en un perseguidor implacable. Su labor lo realizaba revisando detalladamente los controles, los omitía porque su revisión detallada no le permitía evaluar el control. En síntesis, el auditor optaba por una postura ya policial. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día podemos decir que la auditoría analiza si los procedimientos y los controles contables y administrativos son adecuados para lograr una eficiencia, una eficacia, una productividad dentro de la organización. Buscar eficiencia en las operaciones, eficacia en la administración y buscar productividad a costos razonables. ¿A través de qué? De las recomendaciones. Son, en síntesis, las que le interesa al cliente y no solo emitir una opinión sobre los estados financieros. Por eso decía que hoy en día estamos considerados como asesores, como consultores de la alta gerencia. Entonces, los objetivos cambiaron de la auditoría. Hoy en día buscamos información adicional tanto para la administración como para los propietarios y para los usuarios en general de los estados financieros. Asesoramos a la gerencia en los aspectos más importantes detectados durante el proceso de la auditoría. Somos la profesión de privilegio, que tenemos la facultad o tenemos, digamos, la predisposición dada a obtener la máxima información y convertirlo en recomendaciones a efecto de que nuestro trabajo sea beneficioso para la institución auditada. En el enfoque moderno hoy en día se dice que la auditoría es un planeamiento estratégico que consta de conocer íntegramente a la empresa y examinarlo de arriba abajo en todos sus contextos.
evaluar la materialidad y los riesgos de la auditoría, minimizarlos, evaluar el plan de riesgos que tiene la entidad, los controles internos, verificar los cambios de metodología para la informática, evaluar los sistemas de informáticos que tienen las empresas, elaborar recomendaciones a la gerencia para la mejora tanto en la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones en el negocio. Y finalmente, hoy en día las auditorías son a medida de la entidad. La auditoría hoy en día se adecua a cada entidad. Son diferentes, entonces, los enfoques que se darán en las diferentes entidades para hacer que la auditoría sea beneficiosa. El auditor ideal, las cualidades que debe siempre acompañar a este profesional que hoy en día se ha hecho un espacio dentro de la sociedad, pero en base a un esfuerzo en la calidad humana y en la calidad intelectual. La actuación de un profesional en la auditoría debe ser objetiva, debe ser mostrando una integridad y una honradez, debe ser franco, leal a sus principios, a su doctrina, tener una destreza social, características de líder, además de valiente, tener una amplitud de criterio, manejar su inteligencia emocional y además proactivo. La auditoría tiene algunos principios, como podemos ver en esta lámina, donde prima la conducta ética, la base del profesionalismo, la confianza, la integridad, la discreción, la confidencialidad, que son pilares fundamentales que debe ejercer o debe de poner en práctica cada auditor. La presentación imparcial, un informe será veraz si sus cifras son exactas, mostrarán las deficiencias o hallazgos determinados, cada uno con sus respectivas conclusiones, sus respectivas recomendaciones. Debe tener un cuidado y debido formación profesional. Es decir, que para ejercer la auditoría debemos de estar permanentemente actualizados y además ser competentes. Tenemos algunos principios que rigen al ejercicio de la auditoría. La integridad, como les mencionaba hace un momento, la objetividad, la independencia en primer orden, la confidencialidad, la habilidad y competencia, el trabajo realizado por otros especialistas, validarlo, la documentación que debe tener cada uno de nuestros informes, el respaldo en cuanto a la planeación, la obtención de evidencias, la evaluación del control interno tanto en lo administrativo como en la parte financiera, emitir conclusiones y recomendaciones válidas y efectivas. Todo esto que hace el auditor durante el desarrollo de su labor, sin duda, beneficia a quienes, a los usuarios de los estados financieros, porque el auditor no hace sino pronunciarse respecto a la razonabilidad como fueron presentados los estados financieros. Hablo entonces de la auditoría financiera. ¿Y quiénes son los usuarios de los estados financieros? Entre otros tenemos a los inversionistas, a los empleados, a los socios, a los accionistas, a los
proveedores, a los clientes, al propio gobierno, al sistema financiero. Es decir, tenemos un sinnúmero de usuarios, tanto internos como externos, y cada quien tiene que hacer o tiene interés en saber respecto a cómo están los estados financieros. Los objetivos de estos estados financieros que estoy comentando es suministrar información útil y comprensible para todos los usuarios, suministrar información que ayude a los inversionistas, a acreedores y a otros, promover información acerca de los recursos económicos del negocio, cómo han sido financiados, cuál es nuestra posición económica, suministrar información acerca del desempeño de la empresa durante un determinado periodo, cuál ha sido su resultado en general, suministrar información acerca de la medición, de la cuantificación de las ganancias, en este caso si hubiera, proveer información en cuanto a la forma como obtiene y gasta su efectivo, cuáles son sus fuentes de los recursos, sus fuentes de financiamiento, proveer información acerca de cómo la gerencia ha descargado su responsabilidad y proveer finalmente información útil a los gerentes y a los directivos para la mejor toma de decisiones. Para que estos estados financieros cumplan los objetivos que hemos mencionado, tendrá que haberse cumplido los principios generalmente aceptados, los principios contables, que son los que tenemos acá a la vista: la equidad, la uniformidad, el principio de partida doble, la de importancia relativa, principio de ente, de bienes económicos, moneda común denominador, el de empresa en marcha, el de exposición, valuación al costo, el principio de periodo, el principio de vengado, el principio de objetividad, el principio de realización y finalmente el principio de prudencia. Es decir, los estados financieros habrán de ser elaborados por el contador de la entidad teniendo en consideración estos principios que rigen el ejercicio de la contabilidad. Y nosotros como auditores, como supervisores, lo que hacemos es solamente confirmar o verificar que estos principios se hayan aplicado en la elaboración de los estados financieros. Para eso, el auditor se sirve de o utiliza una serie de técnicas que nos facilita o que nos permite obtener evidencias. Primero es tener un conocimiento general de la empresa, conocer y comprender las actividades que realiza esta. Es decir, un estudio general. Debemos hacer técnicas de análisis, de inspección, de confirmación de datos, de investigación de hechos, de análisis de las declaraciones de terceros o de personas involucradas, la certificación de la información, utilizar la técnica de la observación y el cálculo finalmente. Todas estas técnicas nos permitirán a nosotros como auditores obtener el máximo provecho y las evidencias que sean de carácter suficiente, competente, relevante y sobre todo verificables. También tenemos por otro lado procedimientos, entre los que podemos mencionar la verificación documental y registral, la revisión de las operaciones de adquisiciones y bajas de bienes, los criterios utilizados en cuanto a la valoración del activo, de los pasivos, y una información mínima en la memoria de la entidad. El ejercicio de la auditoría tiene sus normas, así como contabilidad tiene sus principios y sus normas específicas. En el ejercicio de la auditoría tenemos normas de auditoría generalmente aceptadas, conocidas como NAGAS, y están clasificadas en tres grandes grupos: las normas personales o generales, las normas de trabajo de campo o de ejecución, y finalmente las normas de información y dictamen. Como vemos en esta diapositiva, las normas personales están clasificadas en tres:
entrenamiento técnico y capacidad profesional, independencia, cuidado y diligencia profesional. En cuanto a la norma de trabajo de campo, tenemos planeación y supervisión, estudio y evaluación de control interno, y finalmente evidencia suficiente y competente. En las normas de información y dictamen tenemos aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, la norma de consistencias, luego la revelación suficiente y por último la de opinión del auditor. Cada una de estas normas que hemos visto en el transcurso del desarrollo del curso iremos desarrollándola una a una. Luego tenemos postulados para el ejercicio de la auditoría. Empezaremos precisando porque los estados financieros y los datos financieros sean ciertos. No necesariamente existe conflicto de intereses entre el auditor y la gerencia. Para nada, somos parte, asesor de la parte ejecutiva. Los estados financieros y la constante información sujeta a verificación estén libres de confusiones y otras irregularidades anormales. Eso nos corresponde verificarlo. La existencia de un sistema satisfactorio de control interno elimina la probabilidad de irregularidades. Por eso es importante evaluar el control interno de cada entidad auditada. La ausencia de la clara evidencia. Sin duda, las evidencias que obtengamos, como lo mencionaba hace un momento, deberán de calificarse como suficientes, competentes, relevantes y oportunas.